Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que terminó siendo el pobre empate entre River y Defensa y Justicia, un equipo dirigido por Marcelo Gallardo que ya lleva 5 encuentros sin ganar, no obtiene las 3 unidades desde aquel partido contra Colo-Colo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y se complica en la tabla anual, porque si bien es cierto que todavía quedan jornadas como para que River pueda obtener puntos y en caso de no lograr la hazaña el próximo martes clasificar a la Libertadores del 2025 por medio de la clasificación anual, la realidad es que estaba enfrentando a un rival que venía muy pero muy mal y que se quedó con un hombre menos apenas comenzó el segundo tiempo. River estuvo aproximadamente 40 minutos con un jugador más, 11 contra 10, y en ningún momento pudo hacer sentir la supremacía de ese futbolista de más que tenía el equipo del muñeco. La única alegría, que terminó siendo algo verdaderamente bastante positivo, fue el regreso del Piti Martínez después de más de 300 días sin disputar un partido oficial. Se recuperó de su segunda rotura de ligamentos de manera consecutiva y en la segunda parte me atrevería a decir que fue el mejor futbolista del equipo. No sé si terminó siendo el mejor del partido, porque en los primeros 45 minutos Jeremías Ledesma evitó que River se fuera al descanso perdiendo, pero el ingreso del Piti terminó siendo verdaderamente muy pero muy bueno, y si bien es cierto que veo poco probable que sea titular el martes, al banco de suplentes tiene que ir sí o sí contra el Atlético Mineiro. ¡Empecemos! Comenzamos con el 1 por 1 de los futbolistas que jugaron el duelo de ayer en Florencio Varela. Jeremías Ledesma fue el arquero y la realidad es que terminó siendo para mí el más destacado de todo el partido. Estuvo atento para salir del área y descolgar centros en cada momento. Volvió a mantener la valla invicta, ya lo había hecho en el cotejo ante Platense. En los últimos 2 duelos que River disputó por Liga Profesional en condición de visitante los atajó Ledesma y en los 2 estuvo a la altura de las circunstancias. Tapó en el primer tiempo 3 pelotas de gol. Ya en la segunda parte, como defensa tenía un jugador menos, prácticamente no se volcó en el ataque y esperaba más a salir de contra, por lo que prácticamente no tuvo participación. El lateral derecho fue Daniel Zavala, sorpresivamente, por el hecho de que no se sabe cómo estar Marcos Acuña para el próximo martes. Enzo Díaz no disputó este partido como suplente y es por eso que el Casco tenía que jugar por izquierda, y al no estar tampoco Agustín Santana había que improvisar en el lateral derecho. Sufrió, está claro, Zavala al jugar en una posición que no es la suya. Sin embargo, tuvo un aceptable encuentro, sobre todo a la hora de marcar en el 1 contra 1 contra los atacantes rivales. La pareja de centrales conformada por Gatoni y Funes Mori no tuvo el mejor de los partidos en lo que respecta a solidez defensiva. Está claro que una cosa fue el primer tiempo, donde defensa lo atacó constantemente y en más de una oportunidad se vieron totalmente vulnerables, y otra cosa fue en el segundo tiempo, donde bastante más cómodos pudieron defender un poco mejor y un poco más lejos del área. Funes Mori tuvo que salir reemplazado en la segunda mitad por un fuerte corte que sufrió en su rostro. Ingresó Leandro González Pires, pero ni Gatoni ni Funes Mori terminaron estando a la altura. Milton Casco jugó en el lateral izquierdo, no se proyectó mucho en ataque, sí tuvo una oportunidad sobre el final, tiró un centro muy bueno por abajo que ninguno de los jugadores de River que estaba en el área logró conectar como para por lo menos ocasionar una situación de gol. En defensa la verdad es que no sufrió demasiado, salvo por alguna que otra circunstancia en el primer tiempo. Vamos ahora con la mitad de la cancha. El partido del doble 5 de River Villagra Craneviter fue muy pero muy flojo. Ninguno de los dos jugó ni siquiera aceptablemente. Villagra estuvo mal ubicado, descoordinado todo el tiempo a la hora de presionar y liviano a la hora de tener que marcar al mediocampista ofensivo rival. Aaron Bolinas, que terminó siendo el volante de ataque de Defensa y Justicia, le ganó siempre la espalda a Villagra, y Craneviter, que se encargaba un poco más de la distribución de la pelota, tampoco lo hizo de manera correcta, a tal punto que terminó siendo reemplazado en el entretiempo. En cuanto a los volantes ofensivos, claramente Mastantuono jugó mejor que Echeverri en un primer tiempo donde pudo generar alguna situación con su desequilibrio individual, hasta tuvo la ocasión de gol más clara por parte de River. Luego de un centro de Solari logró conectar la pelota casi en el borde del área chica, pero Beto Bologna, el guardameta ahora de defensa, logró evitar en ese entonces que el arco se abriera a favor del millonario, y terminó Mastantuono redondeando, creo yo, un correcto partido. Es cierto que es muy intermitente con sus apariciones, pero es un futbolista que el martes
Si no es titular, en el segundo tiempo tiene que aparecer sin lugar a dudas. Y lo de Etcheverry ya es preocupante. ¿Hace cuánto que no juega? No voy a decir un partido completo, pero 20 minutos en un buen nivel. Estuvo demasiado inconexo en general con el resto de sus compañeros, poco y nada más. Y otra vez, al igual que el fin de semana anterior ante Vélez, fue reemplazado en el entretiempo. Lo de Etcheverry verdaderamente ya es algo que no sorprende, pero por lo pronto preocupa porque era un jugador al que Gallardo le tenía mucho entusiasmo. Y la pareja de delanteros, Pablo Solari buscó amplitud por derecha, pero salvo en un par de situaciones, después no pudo hacerse cargo de ese sector. Es cierto que la situación más clara de River vino por un muy buen centro suyo y estuvo lejos de ser de lo peor del equipo, pero aún así le falta ser más incisivo en ataque y poder jugársela un poco más en el 1 contra 1 contra los futbolistas rivales. Y en el caso de Vareiro es cierto que no le llega ni una pelota limpia, pero me parece que el delantero de River tiene que protagonizar algo más. En la segunda mitad recibió un pase del Piti Martínez y prácticamente que se chocó con los defensores de Defensa y Justicia. Aún así está claro que no es responsabilidad total de él. River sufre en general la falta de gol y la falta de generar juego en la mitad de la cancha. En el entretiempo ingresaron Lanzini y Mesa, que pudieron medianamente hacerse un poco más cargo de la pelota de lo que lo había hecho Etcheverry. Salió reemplazado al Diablito y también se fue Craneviter. River se paró más ofensivamente y encima con la expulsión del hombre de defensa está claro que tuvieron más participación. Aún así a River le falta que estos jugadores sean bastante más incisivos en ataque. Y posteriormente terminaron ingresando Fabricio Bustos como lateral por derecho en lugar de Zavala, obviamente para tener un poco más de amplitud por ese sector, poco y nada más allá de un centro atrás. González Pires, que entró para reemplazar al lesionado Funes Mori, correcto, ya de por sí en el segundo tiempo River prácticamente no sufrió defensivamente porque defensa estaba con un hombre menos, y el Piti Martínez, que terminó siendo después del Ledesma el mejor jugador de River, y a mi entender son los únicos dos futbolistas que se salvan de este horrible partido. Un ingreso muy productivo, no se lo vio como que tenía que adaptarse al juego después de haber estado tanto tiempo fuera de las canchas. Esperemos verlo más dentro del terreno de juego durante los próximos partidos. Vamos ahora con el desarrollo del partido. No voy a meterme mucho en algunas cuestiones que tienen que ver colectivas, porque por lo pronto, más allá de que se le pide más a los jugadores, tampoco creo que nadie esperaba que un equipo que no había jugado nunca de titular tuviera un buen encuentro. Si hay algunos futbolistas que de hecho estaban jugando después de muchísimo tiempo, como es el caso de Ramiro Funes Mori, como es el caso de Daniel Zavala. La delantera de Solari y Vareiro no juega desde el primer partido de Gallardo contra Huracán, así que yo por lo menos no esperaba absolutamente nada de este cotejo en base a lo futbolístico. Sí esperaba que algunos futbolistas tuvieran un poco más de actitud y que tomaran mejores decisiones dentro del mismo partido. Y ahí es donde entra el Diablito Etcheverry, que jugó un pésimo encuentro. Matías Craneviter, que por lo pronto veremos si va a ser titular el martes y también debería haber tenido un buen nivel. Después el resto no creo que ni siquiera corra para estar desde el inicio en el partido copero. Mastantuono, ya que pudo tener un partido medianamente regular, pero lejos de eso. La realidad es que individualmente River estuvo muy mal y obviamente eso también perjudica a lo colectivo. En la primera mitad Defensa y Justicia fue amo y señor del partido, es decir, cuando estuvo 11 contra 11 el encuentro, el elenco de Florencio Varela fue verdaderamente superior. No haciendo un juego de tremendos toques, ni tampoco triangulando de manera excesiva, pero sí siendo más incisivo en ataque, poniendo en general a los laterales siempre como wingers prácticamente, y eso provocaba que ni Zavala por un lado ni Casco por el otro pudieran en ningún momento profundizar, sobre todo Casco, porque Zavala, al ser un central que jugó de lateral, nadie esperaba quizás tanto que profundizara. De hecho, el que estaba por ese lado profundizando era Solari, y así es como Defensa ocasionó las situaciones de gol que tuvo en la etapa inicial. 3 muy claras, todas contenidas por Jeremías Ledesma, que terminó siendo la gran figura del partido, mientras que River tuvo una ocasión aislada que fue la más clara de todo el encuentro, porque si bien en la segunda mitad tuvo algunos remates de media distancia, la más clara terminó siendo en la mitad de la primera parte, cuando luego de un muy buen centro de Solari, Mastantuono se encontró el balón casi dentro del área chica y Beto Bologna lo atoró muy bien, evitando que River abriera el marcador. Pero después fue todo de defensa en esa primera mitad.
¿Qué es lo que pasó en la segunda? A los 5 minutos, Palavecino, jugador de Defensa y Justicia, vería la tarjeta roja por doble amonestación y de esa manera River se quedaba con un jugador más. Y ahí sí, el equipo dirigido por Gallardo se hizo cargo de la pelota. Sin embargo, en esos 40 minutos que estuvo con el hombre de más, porque después sobre el final terminó siendo expulsado Gattoni, aunque tan solo quedaban 2 o 3 minutos de descuento, pero desde los 5 del complemento hasta los 92 aproximadamente, River tuvo un hombre más, 11 contra 10 dentro del campo de juego, y apenas se vio esa superioridad. Por el hecho de que me parece que como ingresó bien el Piti Martínez, eso hizo que en la mitad de la cancha por lo menos River se apropiara un poco de la pelota. Pero estuvo flojo Villagra, el ingreso de Lanzini no fue productivo, lo de Mesa fue muy esporádico con un par de remates, pero sin ser lo suficientemente incisivo. Bustos está claro que se proyectó un poco más que Zavala, pero sin terminar las jugadas de manera correcta. Por el otro lado, Casco sí finalizó en una oportunidad una jugada bien, pero ninguno de los jugadores de River que estaba dentro del área pudo conectar el balón, y así nos íbamos. El partido terminaba 0-0, teniendo un pésimo desempeño tanto individual y colectivo, en un empate que River lo deja bastante mal parado en la clasificación anual. 321 días habían pasado desde el último partido oficial del Piti Martínez. Había sido en noviembre del año pasado cuando River cayó en Rosario 3-1 frente a Rosario Central por la jornada número 13 de la zona A de la Copa Liga Profesional. Después de eso no jugó en los últimos 2 partidos que disputó el Millonario en el año anterior, en el 2023, y en la pretemporada del mes de enero en los Estados Unidos se volvió a romper los ligamentos de su rodilla. Se esperaba una larga recuperación teniendo en cuenta que como era la segunda dolencia consecutiva que tenía en estos términos, obviamente no iba a poder jugar de manera inmediata. Se volvió a romper y eso provocó que estuviera alrededor de 9 meses afuera de las canchas. Una pena para un jugador de la calidad de Piti Martínez, que es un futbolista que, si bien no sabemos cómo se encontrará desde lo físico, uno se imagina que futbolísticamente hablando a este River por lo menos le va a dar algunos aspectos positivos y en ofensiva que al equipo le faltan, porque hoy River se puede decir que no sabe prácticamente cómo atacar, salvo por los centros de Solari. Estoy hablando particularmente de este partido contra Defensa y Justicia. Después no tenía idea de cómo entrar por el medio o por el costado izquierdo contra una zona defensiva de Defensa y Justicia que tampoco es que estaba verdaderamente sólida, porque si River lograba conectar un par de pases por el centro y habilitar a algunos de los delanteros, seguramente por lo menos hubieran generado más ocasiones para convertir. El Piti lo intentó con un buen pase a Vareiro, después con una asistencia para Casco al costado izquierdo, pero después poco y nada del resto de los jugadores como para poder complementarse con un futbolista que terminó siendo el mejor de todos los jugadores de campo después de haber regresado de una lesión de más de 9 meses. Así hoy se encuentra River y lamentablemente así nos vemos para el partido del martes. Las esperanzas van a estar totalmente intactas hasta que el árbitro termine el encuentro, o por lo menos hasta que veamos que dentro del propio partido ya no se puede llegar a esos 3 goles de diferencia que necesita el Millonario por lo menos para forzar los penales. Pero con el Piti Martínez no digo que algo más de entusiasmo haya, pero si todavía la serie está abierta cuando esté corriendo el segundo tiempo y River necesita algo desde el banco que pueda generar algo de peligro, y el Piti Martínez tiene que estar entre los suplentes. Recordemos que Gallardo lo había concentrado para viajar a Brasil el pasado martes a Belo Horizonte, pero por lo pronto ni siquiera estuvo entre los relevos porque veía a otros futbolistas, no sé si en mejores condiciones, pero capaz que no veía óptimo que el Piti Martínez volviera a la cancha en un encuentro de ese calibre. Hubiera dado lo mismo que hubiera vuelto o no, porque el resto de los jugadores no estuvieron ni cerca de presentarse a la altura de las circunstancias en la cual se tiene que presentar un futbolista en un partido de Copa Libertadores. Y me imagino que hasta el Piti, con sus ganas, con su fútbol, lo hubiera hecho al menos algo mejor que lo que lo hicieron los demás futbolistas de River hace un par de días. Pero ya no se puede mirar el pasado y ahora solamente hay que concentrarse en el futuro. Este martes, con el Piti Martínez seguramente entre los suplentes, o por lo menos eso espero, River tendrá que intentar al menos lograr la hazaña en el Estadio Monumental. El Piti, después de recuperarse de la rotura de ligamentos, ya se ha entrenado prácticamente un mes a la par de sus compañeros, por lo que está verdaderamente listo para un encuentro de este calibre. Después está claro, dependerá de cómo esté transcurriendo el partido, pero yo creo que en la segunda mitad, si es que la serie todavía se mantiene abierta y River sigue vivo con chances de meterse en la gran final de la Copa, no hay ningún tipo de dudas de que el Piti va a ingresar e intentará volcar la cancha a favor del más grande. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River, está claro que
toda la cabeza ya está puesta en el partido del martes, y me imagino que inclusive ya estaba puesta con anterioridad, pero el partido de ayer ante Defensa y Justicia había que jugarlo y River tenía que intentar ganarlo, porque hoy está fuera de la zona de clasificación a Copa Libertadores del 2025 por medio de la tabla anual. Es cierto que todavía quedan partidos por disputar y por lo pronto River debería meterse en el torneo continental más importante de Sudamérica a nivel clubes por esta vía, sin necesidad de tener que coronarse como campeón de América. Pero hoy no queda otra que enfocarnos ya en lo que va a ser el importante duelo ante Atlético Mineiro en el Estadio Monumental. River necesita hacer un partido casi perfecto, los jugadores necesitan estar en un nivel individual más alto de lo esperado, y obviamente Gallardo seguramente va a entrenar durante estos días más que lo físico y lo futbolístico, lo anímico. Si River no comete errores y acierta la mayoría de las jugadas de gol que va a ocasionar, porque va a tener oportunidades para convertir, yo creo que se puede llegar a dar la hazaña. Veremos si los futbolistas levantan el nivel y en base a lo que el muñeco pueda planear tanto antes del partido como durante el segundo tiempo, River puede dar vuelta a la historia. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.